En este video vamos a hablar acerca de productos notables, que son fórmulas especiales que nosotros vamos a utilizar para multiplicar polinomios o expresiones algebraicas de una manera más rápida. Estas fórmulas pues salen simplemente de realizar productos que tienen una cierta forma y que de tantas veces que nosotros los repetimos pues es más práctico, mejor aprendernos una fórmula para realizarlos. Vamos a empezar introduciendo el tema con un ejemplo, así resolviendo este producto que nosotros tenemos aquí, que si recordamos esto ya lo habíamos trabajado cuando estuvimos viendo lo que es racionalización de denominadores. En este caso tenemos un producto, así de una suma que incluye un radical y la multiplicamos por algo que habíamos llamado el conjugado, que era la misma expresión pero con signos distintos. Y acá decía más, acá decía menos. Entonces, ¿cómo hacíamos para resolver ese producto? Simplemente aplicábamos la ley distributiva y decíamos, vamos a multiplicar todo con todo. El primero con el primero con el segundo. Una vez que nosotros tuviéramos este producto, íbamos a hacer lo mismo con el segundo término, multiplicando por el primero y multiplicándolo por el segundo del otro factor. Al resolver esto, ¿qué nos va a quedar si hacemos esta multiplicación? Diríamos 2 por 2, que es 4, más por menos, esto es menos, tendríamos 2 veces raíz de 3. Ahora con el segundo, esto sería positivo, más 2 veces raíz de 3. Y más por menos, esto sería menos raíz de 3 al cuadrado, o usamos la propiedad para multiplicar raíces, diríamos entonces raíz de 3 por 3, que es 9, y cualquiera de las dos maneras pues esto se nos va a simplificar como 3. Ahora, ¿qué va a pasar en esta parte? Si nos fijamos, aquí tenemos el mismo término en negativo y acá lo tenemos en positivo, así que esa suma va a ser 0, es decir, lo podemos cancelar. Al simplificar, ¿qué nos va a quedar en esta parte? Diríamos 4 menos 3, que esto es 1. Ahora, ¿qué pasa si resolvemos otro problema que tenga esta misma forma? Planteémoslo. Si queremos resolver este producto, inciso B, tenemos x cuadrado menos 3 por x cuadrado más 3. Tenemos un binomio que se está multiplicando por su conjugado. Si este es menos, esto va a ser más. Otra vez, aplicamos la ley distributiva y multipliquemos. Así, primer término del primer factor con todos los del segundo factor. X a la 2 por x a la 2, esto sería x a la 4 más x a la 2 por 3, esto sería 3x cuadrado. Ahora, si multiplicamos el segundo término, tendríamos menos 3x cuadrado. Y menos por menos, esto sería menos por más sería menos, y 3 por 3 esto sería 9. Si nos fijamos, otra vez pasa lo mismo que en el caso anterior. Este término se va a cancelar con este de acá. Entonces, siempre que nosotros multiplicamos un binomio por su conjugado, esto siempre va a pasar. Entonces, cuando ya nos acostumbramos a esto, es mejor tener una fórmula para conocerlo. Esto justamente es lo que se busca con los productos notables, obtener fórmulas que nos permitan trabajar de forma más eficiente cuando nosotros estamos simplificando expresiones algebraicas. Este primer producto notable que nosotros vamos a ver acá se llama multiplicación de binomios conjugados, o también a veces se le conoce como diferencia de cuadrados, pero esto lo aplicamos más cuando vemos el proceso inverso, lo de la factorización. Entonces vamos a hacer espacio aquí para ir copiando estas fórmulas. Ahora sí, cuando tengamos entonces un producto de binomios conjugados, así que yo tengo la misma operación restándose, multiplicando por la misma operación o el mismo factor en este caso, solo que con distinto signo, voy a poder simplificar esto directamente diciendo el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto siempre va a pasar. Ahora, ¿estas fórmulas de dónde salen? Simplemente de realizar los productos. Podríamos plantear acá un inciso C y simplemente resolver ese producto con la ley distributiva. Entonces, si tenemos por ejemplo esto, al hacer la multiplicación diríamos a por a, eso es igual a a cuadrado, primero con segundo diríamos más a por b,
Ahora, segundo con primero, diríamos acá menos b por a, que por la ley conmutativa es lo mismo que decir a por b. Y por último, menos por más, esto es menos, y tendríamos b cuadrado. ¿Qué pasa acá? Lo mismo que pasó antes. Este término se va a cancelar con este y nos va a quedar el resultado de la fórmula, es decir, a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, siempre que tengamos nosotros productos de esta forma, es decir, productos de binomios conjugados, vamos a poder decir simplemente el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, en el caso del primer factor. Pongamos ejemplos para que los practiquemos. Con este primer ejemplo, vemos que justamente tenemos una multiplicación de polinomios que tienen la forma de ese producto notable, solo que en este caso no directamente así como la copiamos, pero recordar que la multiplicación es conmutativa, da lo mismo si este factor está de segundo a que si está de primero. Lo importante aquí es que los factores sean conjugados. Vemos mismo término con menos, mismo término con más. Entonces, binomios conjugados. ¿Qué vamos a identificar aquí? Simplemente identifique quién es A y quién es B, o quién es el primer término y quién es el segundo. Entonces, identificamos aquí, esto sería nuestro A, esto sería en este caso nuestro B. Así que al aplicar la fórmula, sin necesidad de aplicar la ley distributiva, ya sabemos lo que va a resultar. ¿Qué va a resultar esto? El primer término al cuadrado, que lo vamos a expresar, 2/3 de x elevado al cuadrado, menos el segundo término en este caso, que es 1, también elevado al cuadrado. Luego simplemente simplificamos, recordar aquí las leyes de los exponentes. Yo tengo un producto elevado a la 2, entonces cada factor hay que elevarlo a la 2. Es decir, 2/3 a la 2, esto sería 4/9, y x a la 2 pues es x a la 2. Y 1 al cuadrado pues es 1. Y aquí resolvemos el producto de una manera más rápida. Coloquemos otro ejemplo. Nuevamente, en este inciso B, identificamos que tenemos un producto de binomios conjugados, mismo con menos, mismo con más. Entonces, ¿qué vamos a decir en este caso? Primero al cuadrado lo expresamos, 2x y al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que sería en este caso 4x a la 3 por y elevado al cuadrado todo. Luego simplificamos y listo. Tendríamos cada factor al cuadrado, 2 a la 2 es 4, x al cuadrado es x cuadrado, y a la 2 al cuadrado, esto sería y a la 4. Recordar aquí, ley de los exponentes, potencia una potencia, copiamos la base, multiplicamos, no es que sumamos, multiplicamos los exponentes. Y para el otro término, lo mismo, 4 al cuadrado, esto sería 16, x a la 3 a la 2 tendríamos x a la 6 y y a la 2 pues sería y a la 2. Y listo. Coloquemos un último ejemplo para este primer producto notable. Notar que para este inciso C nosotros ya no tenemos un producto de binomios conjugados, sino que tenemos aquí un producto de 3 binomios. Ahora, la idea con los productos notables es pues simplificar el procedimiento con el que nosotros realizamos las multiplicaciones. Entonces siempre hay que observar si nosotros podemos aplicar los productos notables. En este caso tenemos este producto que si nosotros empezamos así no es o no aplica para un producto notable, pero si nos fijamos yo tengo aquí este factor que es el conjugado de este. Entonces podría comenzar la multiplicación realizando este producto primero. Entonces, por ley asociativa de la multiplicación, podemos expresar esto así. 3x menos 2 por 3x más 2. Así ya tenemos un producto notable que luego el resultado lo vamos a multiplicar por este polinomio que tenemos acá. De las fórmulas que sabemos, esto va a ser el primer término al cuadrado, que una vez que agarremos práctica podemos decir 3x al cuadrado, eso va a ser 9x al cuadrado, menos el segundo término en los binomios, que es 2 al cuadrado, que sería 4. Y este binomio que resultó
lo vamos a multiplicar por este polinomio de acá. Y pues ya nos ahorramos el tiempo en realizar esto con la ley distributiva. Y si nos fijamos en este ejercicio en particular, al ordenar esto de esta manera, nosotros vemos que este producto que quedó acá también aplica para un binomio conjugado, porque tengo la misma operación restándose o los mismos términos restándose y los mismos términos sumándose. Entonces aplicamos nuevamente lo que es la fórmula del binomio conjugado. Diríamos 9x al cuadrado, vamos a expresarlo mejor, 9x al cuadrado menos el segundo término que es 4 al cuadrado. Simplificamos en este caso y listo. 9 al cuadrado, eso sería 81. X a la 2 es x a la 4 menos 4 a la 2 que es 16. Ok, sigamos con el siguiente producto notable. El segundo producto notable que nosotros vamos a ver es el cuadrado de un binomio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el caso que tengamos nosotros un binomio, ya sea una suma de dos términos o una diferencia de dos términos, pero elevada al cuadrado? Para esta fórmula de aquí, pues simplemente lo que vamos a hacer nosotros es recordar lo que es lo que significa una potencia y pues multiplicarlo. Entonces, si queremos llegar a la fórmula que están a la derecha, simplemente tenemos que multiplicar esa potencia. Y es lo que vamos a hacer en el caso con el primer ejemplo. Si queremos nosotros averiguar de dónde sale esta fórmula, ¿qué vamos a hacer entonces? Recordar lo que significa una potencia. Dice una potencia, en este caso, elevada a la 2 de exponente 2, significa que hay que multiplicar la base por sí misma, en ese caso pues 2 veces. Aplicamos la ley distributiva, así el primero con todos los términos del segundo, diríamos a por a, esto es a cuadrado, más a por b, y ahí tenemos el primero con todos. Ahora por ley distributiva vamos con el segundo, tendríamos b por a, pero eso es lo mismo que decir a por b por la ley conmutativa de la multiplicación, y en el segundo término, al multiplicar segundo con segundo, tendríamos b cuadrado. Ahora, agrupamos en este caso términos semejantes. Yo tengo términos semejantes aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado, que es la fórmula que tenemos acá. Si queremos sacar la fórmula de la diferencia, así de esta diferencia elevada al cuadrado, entonces vamos a hacer lo mismo, solo que diríamos menos y menos. Ahora, algo bien importante acá es que no debemos hacer asociaciones erróneas, así de lo que son estas fórmulas, porque un error bastante común es decir que si nosotros tenemos una suma elevada al cuadrado, simplemente decimos el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque lo empezamos a asociar con las propiedades o con las leyes de los exponentes cuando tenemos un producto elevado al cuadrado. Ahí sí, es cada factor elevado al cuadrado. Pero en este caso no tenemos un producto, tenemos una suma. Y siempre que se nos vengan a la cabeza estas asociaciones, lo que podemos hacer es darnos un ejemplo a ver cómo funcionan. Pongamos aquí el caso. Si nosotros consideramos, por ejemplo, esta suma, 2 más 3 elevado al cuadrado, por orden de operaciones nosotros sabemos que esto hay que sumar primero lo que está entre paréntesis y después evaluar la potencia. Entonces diríamos acá que esto va a ser 2 más 3 es 5 y 5 a la 2 es 25. Ahora, ¿qué pasa si nosotros asociamos mal esta fórmula y decimos que no, que esto es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado? ¿Qué tendríamos en este caso? Que esto sería igual a 2 a la 2 más 3 a la 2. 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9 y 4 más 9 esto es 13. Pero vemos que esto no es igual. Entonces, ¿qué pasó ahí? Estamos asociando, mezclando la fórmula que tenemos de las leyes de los exponentes para un producto a la 2 con una suma. Entonces hacemos una mala asociación ahí, entonces hay que tener cuidado. Ok, practiquemos este producto notable. Quitemos esto de acá
Y vámonos con un ejemplo. Tenemos aquí esta resta, este binomio elevado al cuadrado. Ahora, algo bien importante acá es identificar qué es a o el primer término y qué es b o el segundo término. En este caso, nosotros vamos a considerar a y b, pero sin este signo. Este signo lo que nos va a ayudar es a identificar cuál de las dos fórmulas nosotros vamos a utilizar, pero no es que b va a ser en este caso negativo 2, sino que el primer término para nosotros es 3x y el segundo término para nosotros es 2. Lo que va a indicar este menos es que vamos a trabajar con esta fórmula de aquí, nada más. Entonces apliquemos la fórmula. Vamos a decir primero al cuadrado, así, más, menos en este caso 2 veces primero por segundo, más segundo al cuadrado. Algo importante también es que es mejor decir primero en lugar de decir a y segundo en lugar de decir b, porque en realidad no tiene por qué ser una sola letra o un solo término. Puede ser en este caso dos términos, que vamos a poner un ejemplo así. Entonces, mejor decir primero y segundo. ¿Cómo nos vamos a aprender la fórmula? Nosotros vamos a decir el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? 3x. Entonces 3x elevado al cuadrado. Menos el símbolo que esté aquí. Menos el doble del producto del primero con el segundo. Que sería 3x por 2. Más el segundo al cuadrado. Que sería en este caso 2 a la 2. ¿Qué vamos a hacer después? Simplemente simplificar, recordar las leyes de los exponentes. Cada factor elevado al cuadrado. Un error bien común es dejar esto solamente así. Y no, así no es la cosa. ¿Por qué? Porque cada factor hay que elevarlo al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado, esto es 9x cuadrado. Y acá diríamos 3 por 2, esto es 6 y 6 por 2, 12. Entonces 12x más, y tendríamos acá 4. Y ahí está el producto evaluado de una forma bien rápida. Pongamos otro ejemplo. Para este otro ejemplo, pues lo vamos a hacer con la primera fórmula, con a más b al cuadrado, porque el símbolo aquí pues es más. Identificamos nuevamente quién es el primer término, quién es el segundo y aplicamos la fórmula. Primer término sería 2x y a la 3. Segundo término 5x cuadrado. ¿Qué vamos a decir entonces? Vamos a decir primero al cuadrado 2xy a la 3 elevado a la 2. Símbolo que está aquí en medio es más el doble de este producto. 2 veces primero, ¿sí? 2x y a la 3 por 5x cuadrado. Ahora más el segundo término al cuadrado. Entonces 5x al cuadrado elevado a la 2. Simplificamos y listo. Recordar aquí, cada factor al cuadrado tendríamos 4x cuadrado y a la 6 más números con números, letras con letras acá, diríamos 2 por 2, 4, por 5 serían 20, x a la 1 por x a la 2 tendríamos x a la 3 y tendríamos acá y a la 3. Y para el último término, 25 x a la 4. Ahora, una vez que se agarra práctica con estos productos, pues estos pasos intermedios se pueden omitir, pero eso sí, debemos practicarlo bien. Por ejemplo, si tenemos un producto notable fácil, así como que el que tenemos en pantalla, entonces, ¿qué vamos a decir? Me aprendo el producto notable, la fórmula. Con menos esta. Voy a decir primer término al cuadrado. Eso sería directamente 9y a la 2. Menos, ahora esta parte vamos a decir 2 veces primero por segundo. Es decir, multiplico el primer término con el segundo y duplico ese resultado. Entonces diríamos 3 por 4, 12y. El doble de eso sería en este caso 24y. Más el segundo al cuadrado, que sería en este caso 16. Y bien práctico si nos lo aprendemos así. Ahora, esta fórmula de este cuadrado de un binomio, nosotros la podemos utilizar también
para resolver cuadrados no necesariamente de binomios. Entonces vamos a poner un ejemplo así. En este quinto ejemplo, notamos nosotros que no tenemos en este caso un binomio al cuadrado, sino que tenemos en este caso un trinomio al cuadrado. Ahora, sí podemos nosotros encontrar una fórmula por un trinomio, así simplemente va a ser desarrollarlo de esta forma, así a más b más c por a más b más c, y empezar a simplificar y ver qué resulta. Pero en realidad no es muy necesario, porque lo que podemos hacer nosotros acá es no ver eso como un trinomio, sino como un binomio si asociamos dos términos. Por ejemplo, en este caso, ya que son sumas, podría asociar así. Esto sería mi a y esto sería en este caso mi b. Y yo voy a tener aquí a más b al cuadrado. Y vamos resolviendo lo que salga. Ahora, como son sumas, también podríamos asociarlo así. Este sería mi a y todo esto sería mi b. Y cualquiera de las dos formas va a ser correcta, porque no estamos alterando nada, simplemente estamos aplicando lo que es una ley asociativa. Ahora vamos a trabajar aquí por comodidad con que esto sea nuestro a y que esto sea nuestro b, para que practiquemos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues decir lo que decíamos, no digamos a cuadrado más 2 veces ab, no digamos primer término y segundo término. Entonces, ¿quién es mi primer término en este caso? 2x cuadrado más x. ¿Quién es mi segundo término? 3. ¿Qué vamos a decir entonces nosotros acá? La fórmula dice, cuando es más, primer término al cuadrado. Pues primer término es primer término. 2x cuadrado más x. ¿Esto a qué? Elevado al cuadrado. Más 2 veces el producto de ¿quién? El primer término. No importa lo que sea, es el primer término. ¿Por quién? Por el segundo. Más que más el segundo término al cuadrado. Ahora, fijarnos en esta parte de acá. Lo que debemos hacer es simplificar. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Acá tenemos un producto notable. Entonces, vamos a volver a aplicar la regla. Yo tengo acá una suma elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a decir? El primero elevado al cuadrado. Primero al cuadrado. Más 2 veces el primero, que ahora es 2x cuadrado, por el segundo, que es solamente x, más el segundo al cuadrado. Y pues aquí ya resolvimos ese otro producto notable. Entonces, ¿qué nos tocó en este caso? Aplicar esa fórmula 2 veces. Esto que está aquí es equivalente a esto de acá. En el siguiente paso lo vamos a simplificar, pero terminemos de simplificar lo que tenemos arriba. Aquí, por ejemplo, yo tengo el producto de 3 factores, pero veo que me es mucho más práctico decir 2 por 3 primero. 2 por 3, esto es 6, y aplicamos la distributiva. 6 por 2, 12, tendríamos entonces más 12x cuadrado, y tendríamos más 6x. Ahora, este último de acá, esto sería más 9, y luego simplificamos otra vez. Simplificando tendremos acá 2 a la 2, esto es 4, x a la 4, más 2 por 2 por 1, esa es 4. Tendríamos x a la 3, más x cuadrado, pero si nos fijamos aquí podemos ir simplificando términos semejantes, este semejante con este, así que lo vamos a hacer de un solo. Tendríamos x cuadrado más 12x serían más 13x al cuadrado, más 6x más 9. Y ahí tendríamos entonces lo que es el resultado. Entonces, fijarnos acá, teníamos un trinomio al cuadrado, y ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente asociar, lo asociamos. Pongamos otro ejemplo. Ahora, un caso similar al anterior sería un problema como este del inciso F, donde tenemos también un trinomio elevado al cuadrado, pero lo que tenemos que ver acá es cómo lo vamos a asociar.
Un error que podríamos cometer nosotros acá es querer asociar esto como que esto fuera nuestro b, nuestro segundo término, y como que esto fuera nuestro a. Ahora, ¿por qué sería un error esto? Porque le estaríamos como quitando este signo, o recordar ahí en este caso que si nosotros vemos esto así, prácticamente sería verlo de esta manera, así. Y si aplicamos la ley distributiva así de los signos, tendríamos menos 3y, pero esto sería más. Entonces, si yo quiero ver esto como una resta, tendría que venir y aplicar esa ley distributiva para atrás. Entonces, para no estar pensando en ese problema, lo mejor que podemos hacer nosotros es buscar una manera más práctica de asociar esto, donde lo que quede en menos sea solamente un término. Entonces, yo puedo ver esto así, como a, y no hay ningún problema, porque al poner esto entre paréntesis, no es necesario hacer una corrección de signos. Pero si lo hacemos como teníamos en el otro caso, entonces ahí sí habría que hacer la corrección. Entonces, este problema conviene verlo, es más práctico verlo de esta manera. ¿Y qué vamos a decir otra vez? Vamos a decir simplemente el primero al cuadrado, no importa lo que sea, signo de lo que quedó en medio, 2 veces primero por segundo más segundo al cuadrado. Aplicando eso, ¿cómo sería? Diríamos, pero copiemos bien esto. Esto sería igual. Primero, ¿quién es el primero? Y cuadrado menos 3y al cuadrado. Y recordar, otra vez un producto notable que lo vamos a simplificar. Menos el doble del primero, no importa lo que sea el primero. Y a la 2 menos 3y por el segundo, no importa lo que sea el segundo. Recordar aquí que el menos no es en sí para este signo, sino que para este número, perdón, sino que para identificar cuál fórmula es la que vamos a usar. Entonces, primero al cuadrado menos 2 veces primero por segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, otro error común aquí es que si aplicamos bien el producto notable, pero cuando queremos resolver esto, hacemos la mala asociación, la asociación incorrecta, es decir, simplemente primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Y recordar ahí, eso es para productos, no para sumas ni para restas. Entonces, ¿qué toca en este caso? Para esto de aquí vamos a marcarlo. Toca aplicar otra vez un producto notable. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Tratemos de hacerlo así como hicimos este de un solo porque está bien práctico. Decimos, yo identifico, digo, primero al cuadrado, eso va a ser y a la 2, que es y a la 4. Signo de lo que está aquí, menos el doble de este producto. Entonces multipliquemos y a la 2 por 3y, eso es 3y a la 3. Multiplique eso por 2, sería 6y a la 3. Más el segundo al cuadrado, que sería 9y cuadrado. Y ya de esta manera, pues si nos aprendemos esto, va a ser bien fácil evaluarlo. Ahora, otra vez, acá como es producto, yo escojo cómo asocio los factores. Me es mucho más práctico decir 2 por 2 y después ese 4 por esto de aquí, que empezar a hacer esta multiplicación y después duplicar. Entonces vamos a decir 2 por 2, 4, sería ahora con la distributiva 4y cuadrado. Tendríamos solo que sería menos, así, menos 4y cuadrado. Y menos por menos, esto sería más 4 por 3, que sería 12y. Más 2 a la 2, eso es 4. Y pues aquí, ¿qué tocaría? Aplicar reducción de términos. En este caso tengo aquí términos semejantes, entonces los vamos a simplificar. Tendríamos y a la 4 menos 6y a la 3, 9y cuadrado menos 4y cuadrado sería 5 positivo y cuadrado más 12y más 4 y listo. Ok, pongamos otro ejemplo de casos particulares en los que podamos utilizar estos productos notables que hemos visto. Para este caso del inciso G, tenemos acá algo que va a ser una mezcla.
así, de los dos productos que nosotros hemos estado trabajando. Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Podríamos venir y decir 3x menos 1 al cuadrado, así, un cuadrado de un binomio con menos. Aplicamos la segunda fórmula. Para el segundo, podemos decir un binomio al cuadrado con una suma. Aplicamos la primera fórmula. Pero, ¿qué va a pasar? Pensemos antes de realizar esto así, ¿qué va a pasar? Si yo desarrollo este binomio, voy a obtener un trinomio. Y si desarrollo este binomio, voy a obtener también un trinomio. Me va a quedar un trinomio por un trinomio que voy a tener que aplicar la ley distributiva. Y pues no es que va a ser difícil, pero me va a llevar un poco más de tiempo que si me detengo un momento a observar y analizo cómo puedo resolver esto de una forma más sencilla. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar lo que son las leyes de los exponentes y la vamos a copiar acá a la izquierda para que la veamos más fácil. Si teníamos nosotros un producto así a la n, esto aquí era igual, es decir, primer factor a la n por segundo factor a la n. Ahora, recordar que siempre decimos estas propiedades se pueden aplicar de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces, si observamos este problema, yo tengo el mismo exponente, así que puedo venir y hacer una sola potencia. Entonces, veamos qué pasa cuando aplicamos eso. Si decimos nosotros acá, vamos a poner un corchete aquí. 3x menos 1 por 3x más 1. Y todo esto, hagamos más grande ese corchete, todo eso elevado al cuadrado. Notamos que es lo mismo, pero fijémonos en lo que quedó dentro del corchete. Yo tengo un binomio, identifico que tienen los mismos términos, que lo que cambia es la operación. Acá se está restando, acá se está sumando. ¿Qué es eso? Eso es un binomio conjugado. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vamos a decir nosotros acá. Yo me sé la fórmula para eso. Eso es el primero al cuadrado, el primer término, que esto sería 3x al cuadrado, que sería 9x al cuadrado. Menos, dice la fórmula, el segundo término al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, que sería 1. ¿Y qué es esto que quedó aquí ahora? Eso es un cuadrado de un binomio. Entonces, esta fórmula pues ya me simplificó bastante el trabajo. Ya no tengo que venir a resolver esto y después aplicar la distributiva a dos trinomios, sino que si logro identificar que puedo elevar todo eso al cuadrado y que lo que quedó dentro es un binomio conjugado, pues va a ser mucho más sencillo. Ahora, ¿qué toca en este caso? Aplicar lo que es el cuadrado de un binomio. Aplicamos esto y diríamos el primero al cuadrado, aplicando así la forma, bueno, simplifiquemos lo mejor para que nos terminemos de aprender esto. El primero al cuadrado, el símbolo que está aquí, dos veces lo que es el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y simplificamos. Esto sería 81 x a la 4 menos, tendríamos 2 por 9, 18, por 1 sigue siendo 18, x a la 2 más 1 al cuadrado, que es 1. Y listo, ya tendríamos entonces la operación simplificada, así de una manera más práctica. Veamos otro ejemplo así similar a este. Para este otro ejemplo, tenemos un problema similar al anterior, a lo que iba a resultar, que tenemos un trinomio por un trinomio. Podríamos empezar con la distributiva. No nos va a llevar mucho tiempo tampoco realizarlo así, pero la idea es que seamos observadores y busquemos siempre la manera más práctica de resolver un problema. En este caso, si nos fijamos, estos trinomios se parecen bastante. Aquí tenemos x a la 2 más 4x más 1 y acá tenemos x a la 2 más 4x menos 1. Entonces, si observamos bien, podemos nosotros asociar esto de aquí y ver esto como que fuera un A. Así, este es A,
y este 1 como que fuera un b. ¿Qué tendríamos en este caso? Tendríamos a más b y acá tendríamos a menos b. Entonces, ¿qué sería esto si yo lo veo así? Sería en este caso un binomio conjugado. Entonces vamos a aplicarle lo que es la fórmula del binomio conjugado. ¿Y cómo nos aprendimos la fórmula del binomio conjugado? Identifico en ese binomio cuál es el primer término y cuál es el segundo término. ¿Y qué voy a decir? Primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Entonces, en estos binomios, ¿cuál es el primer término? Sería x a la 2 más 4x. Esto sería entonces lo que vamos a elevar al cuadrado, porque dice primero al cuadrado, menos, ¿qué sería el segundo término? Sería en este caso 1. Así que vamos a decir menos 1 elevado al cuadrado. Ahora, fijarnos en lo que tenemos aquí. Aquí tenemos nosotros un binomio al cuadrado, es decir, el cuadrado de un binomio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar la fórmula. Recordar aquí, no hay que empezar bien y terminar mal con esto. No hay que decir acá que esto va a ser el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. No, porque estaríamos robándonos este término de aquí. Entonces, apliquemos la fórmula tal como es. Diríamos, nos aprendemos primero al cuadrado. Esto sería x a la 4. Copiamos el signo. Ahora, vamos a multiplicar, decíamos, una forma rápida de hacer esto, este término con este y luego lo duplicamos. X a la 2 por 4x es 4x a la 3. Duplique eso, sería en este caso 8x a la 3. Más, ahora sí, el segundo al cuadrado, que sería 16x al cuadrado. Y por último, simplificamos esta, menos 1 al cuadrado, eso es 1. Y ya tendríamos resuelto entonces este problema. En el próximo video vamos a ver el otro producto notable que tenemos pendiente, que lo que vamos a ver es qué pasa cuando tenemos nosotros no el cuadrado de un binomio, sino que tenemos su cubo.